Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Este es Marc Gracia, un científico del Centro de Investigación Ecológica CREAF que lleva toda su vida estudiando los ecosistemas terrestres, hasta que en 2016 decidió convertir esta finca abandonada llamada Planesas en su laboratorio. El objetivo del experimento: buscar nuevos modelos de producción de alimento que nos sirvieran para alimentar a toda la humanidad con alimentos de calidad, sin depender del petróleo y dando respuesta a las necesidades de lucha contra el cambio climático y regeneración de la biodiversidad. Cada gramo de este suelo contiene más de 100 millones de microorganismos que trabajan con las raíces de las plantas, los hongos, las lombrices y los insectos para crear un auténtico cosmos, la superestructura que hace posible la vida en nuestro planeta, que almacena más carbono que todos los árboles del mundo juntos y que actúa como una esponja porosa que retiene el agua y que es, en definitiva, el estómago externo de las plantas, haciendo que se puedan nutrir correctamente. Pero este universo del que depende todo ya no existe en los campos de cultivo. Se trata de cambiar completamente las técnicas, pasando de una visión miope: arraso el suelo, me cargo toda su fertilidad, lo vacío de nutrientes y cada año le tengo que echar químicos que además tengo que comprar para que las plantas puedan crecer. Pasar a regenerar la naturaleza y utilizar la fertilidad del suelo para producir alimentos. Es la agricultura regenerativa, que trabaja con la naturaleza, con la biodiversidad, no en contra, pudiendo almacenar 10 veces más agua que un campo de cultivo convencional y obteniendo además una productividad muy alta. El secreto: cultivar sin arar la tierra, sin destruir la estructura del suelo y sin usar pesticidas ni fertilizantes, y utilizando en este caso abono vegetal procedente de ramas trituradas del bosque y el pastoreo estratégico para recrear el comportamiento natural de las manadas de herbívoros y regenerar el ecosistema del suelo. Nosotros metemos los animales cada día en una parcela y están solamente un día y al día siguiente ya se van a una parcela diferente, de manera que al final del año los animales han pasado por una parcela entre 7 y 8 días al año y el resto de días, 358 días restantes, el pasto está reposando, recuperándose para poder hacer todo este trabajo de fotosíntesis y secuestro de carbono que nos permite esta mejora ambiental. De esta forma las vacas pasan de ser un problema a formar parte de la solución. 6 años después, este es el resultado. Sí, hace 5 años esto era un suelo degradado con un 1,8% de materia orgánica y en estos 5 años hemos conseguido pasar de este 1,8 a valores que pueden estar entre 5 y 6% de materia orgánica. Puede que esto no te diga nada, un aumento del 4% de materia orgánica, pero es una auténtica barbaridad. Esa materia orgánica es básicamente carbono obtenido del CO2 atmosférico. Varios estudios científicos concluyen que si los suelos agrícolas incrementasen en tan solo un 0,4% su contenido de materia orgánica cada año, podrían capturar una parte muy importante de las emisiones de efecto invernadero anuales y jugar un papel clave en la lucha contra la crisis climática. Frente a frente presentó el tema del día. Buenos días a todos. Hoy tendremos un tema poderoso, porque el país no solo vive de la política, el país no solo vive ni se alimenta de fútbol, porque el país no solo se nutre de alimentos baladíes, muchas veces de cosas superfluas, y los temas poderosos y fuertes no los abordamos. Y es responsabilidad de nosotros los medios de comunicación. Por eso les digo,
Hoy vamos a tener un tema poderoso. Nos salimos de toda esa temática que no la estoy demeritando. ¿Cómo la voy a demeritar si estamos a menos de 3 meses para las elecciones generales? Por lo tanto, hablar de política y hablar de elecciones es importante para la democracia. Y así, temas económicos son sumamente importantes para Honduras. Pero hay otro que los relegamos en los medios de comunicación. Y entonces no forman parte de la agenda política de los gobiernos. Y en la campaña electoral no forman parte de la agenda de los candidatos a la presidencia. Y esos son los temas de sobrevivencia, de generación de alimentos, de regenerar la tierra. ¿Qué haríamos si se degrada nuestra tierra en un 60%? ¿Dónde vamos a sembrar para cultivar y alimentarnos? Atentos a este tema y aquí con Lucecita Madrid para que nos presente el título del mismo. Buenos días, Lucecita. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros televidentes. La pregunta de hoy viernes: ¿cómo puede Honduras aspirar a la soberanía alimentaria cuando la FAO advierte que el 33% de nuestros suelos ya están degradados y caminamos rumbo a un colapso productivo en silencio absoluto? Esa es la pregunta de hoy. Usted puede opinar a través del número 9773-6065 y también a través de nuestra red social Frente a Frente HN. ¿Cómo puede Honduras aspirar a la soberanía alimentaria cuando la FAO advierte que el 33% de nuestros suelos ya están degradados y caminamos rumbo a un colapso productivo en silencio absoluto? ¿Ha escuchado usted hablar a los candidatos presidenciales de esto? Vamos a esperar que el campo hondureño colapse antes de actuar, aún sabiendo que 1/3 de nuestros suelos ya está muerto. ¿Se puede recuperar ese suelo muerto? ¿Quién se hará cargo si mañana falta comida por haber ignorado durante décadas la destrucción de nuestros suelos? ¿Por qué Honduras sigue sin una política nacional efectiva de restauración de suelos cuando la FAO alerta que estamos perdiendo nuestra base productiva? Ya lo ven ustedes. Pasemos de nuevo por aquí. Hoy, en Frente a Frente, vamos a discutir un secreto enterrado. 1/3 de los suelos de Honduras ya está degradado y nadie habla de ello. Sin suelos sanos no habrá alimentos, no habrá economía rural, no habrá futuro y la FAO advierte que estamos perdiendo el 33%. El deterioro de los suelos no hace ruido hasta que ya es demasiado tarde. ¿Vamos a esperar ese momento? ¿Qué te parece? ¿Vale la pena el tema? Claro que sí, nuestro país necesita ser más productivo para poder crecer en economía y si no contamos con los recursos estamos en serios problemas. Y si no los protegemos, y hoy para hablar de esta temática, gente poderosa también, mujeres poderosas, hombres poderosos. María Ríos, especialista en agricultura y sostenible. Qué placer tenerla aquí en Frente a Frente, María. Encantada de estar aquí, realmente es un honor compartir con ustedes y dar a conocer esta problemática que se está dando en nuestro país. No está nerviosa, ¿verdad? Un poco. No se preocupe, siéntase en confianza. Mire, tantos años en esto, que con la modulación de la voz uno sabe cuando hay un nerviosismo primario. Y entonces para eso debe estar uno presto para ayudarle también a las personas. Porque sé que en ese cerebro hay conocimiento y mucha inteligencia. Y que los nervios es inherente a todos. Yo mismo, cuando vengo a estos programas, vengo premeditadamente con un porcentaje de nervios para no sentirme absoluto y conocedor de toda la temática. Porque cuando vengo como si yo fuera el dueño del mundo, es cuando más errores cometo. Por eso dejo un 10% siempre de nervios que me indique, tranquilo, tranquilo, no sos dueño de la verdad absoluta, apenas sos un... a frente te podés equivocar si andás con esos aires de grandeza y sábelo todo. Así que no se preocupe, que esté en buena casa y con buenos amigos. Muchas gracias. Ok,
Tenemos también a Débora Sánchez. No es la primera vez que Débora está aquí. O sea que ya Débora, creo que ya no tiene nervios ni siente nervios. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Bienvenido, mucho gusto. Gracias. Y no digamos a César Quintanilla, el hombre líder contra el cambio climático. Yo así lo llamo personalmente. Y yo creo que ustedes estiman también a César por esa labor que hace, ¿verdad? Correcto. Y el pueblo, este hombre solo pasa ofreciendo conferencias en todo el país. Tiene la admiración, claro. Es algo difícil, tratar de educar a las personas, cambiar esa mentalidad y buscar que sigan el camino y el rumbo para mejorar el país. Y estuvimos con doña María Auxiliadora recientemente en una universidad, ahí fue que nos conocimos, compartimos en un panel y pues me llamó mucho la atención la especialidad de ella en alimentos, sus emprendimientos y que vigila que la cadena, ¿verdad?, de proveedores venga de una agricultura sostenible, así que hoy vamos a ver incluso tortillas, Renato, de vegetales que fabrican mujeres que ella empodera, entonces pues muy contento de este programa, seguramente vamos a sembrar una semillita importante, así que usted ni cierre los ojos. Ya está conectado don José María Bonilla, César. ¿Desde dónde? Desde el sur del departamento del Empira. Es un maestro con un amplio conocimiento en el tema de agricultura y que ha trabajado junto a la FAO este tema del método Quesungual, que específicamente se relaciona con la agricultura regenerativa, sostenible, que tanto estamos surgiendo precisamente por lo que usted ha mencionado en la introducción, que estamos perdiendo de forma acelerada nuestros suelos, que se están volviendo estériles y precisamente las temperaturas no están contribuyendo y están haciendo que esta desertificación se amplíe. Don José María Bonilla, no sé si escuchó el inicio del programa porque estábamos en la conexión, pero nos estamos aquí preguntando y reflexionando. Si el 33% de nuestros suelos están destruidos, ¿cuánto más esperaremos para defender la base de nuestra soberanía alimentaria? ¿Cuál es la base de nuestra soberanía alimentaria si no son los suelos? Y si esos suelos se nos degradan, ¿cómo vamos a tener soberanía alimentaria? Nos vamos a convertir en un país rigurosamente importador. Después de que nos dijeron, eran el granero de Centroamérica en los años 60. La pobreza crece donde la tierra muere. Restaurar los suelos es rescatar el futuro. Honduras no necesita más independencia, necesita voluntad para salvar lo que aún nos puede dar de comer, la tierra, y si no hacemos algo por salvarla, estamos condenados a ser miserables y pobres toda la vida. Bienvenido, don José María Bonilla. Buenos días, Renato, y a las personas que nos acompañan en este foro frente a frente esta mañana. Estamos aquí de Candelaria, en el sur del departamento del Empira, a pocos kilómetros del río Lempa, que nos separa con la República de El Salvador. Y muchas gracias por la oportunidad y estamos para compartir esta mañana este importante foro y aportar un granito de arena pues al objetivo que este foro pretende, como de sensibilizar a la comunidad nacional sobre la importancia del suelo en lo que es la producción de alimentos y que tiene que ver directamente con la seguridad y la soberanía alimentaria. Bueno, yo creo que las preguntas son suficientes como para entrar al debate. Tenemos una hora 46 minutos para debatir este tema, con ánimo constructivo, concienciar a nuestra gente, a nuestros políticos, a los que elaboran las políticas públicas. Ese es el interés del frente a frente de hoy, como todos los días. Así que permítanme la primera pausa y luego entramos en materia. Ya volvemos con Redes Sociales. Es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. El tema del día:
¿Cómo puede Honduras aspirar a la soberanía alimentaria cuando la FAO advierte que el 33% de nuestros suelos ya están degradados y caminamos rumbo a un colapso productivo en silencio absoluto? Gracias a las personas que han estado comentando a través de nuestro número de WhatsApp, escribe un televidente, no se apoya las prácticas de regeneración de suelos, empezando por el bono tecnológico, el cual debería ser una tendencia a generar materia orgánica, pero siguen apoyando con fertilizantes de síntesis químicos, dejando por fuera las actividades y abonos naturales. Otra opinión: considero que los políticos no saben cómo tratar estos temas y la gente preparada la relega y se rodean de activistas, pero en hacer crecer la economía no importa. Excelente programa, vamos a aprender hoy de este tema. Muy buenos días a todos. Existen métodos y técnicas de cultivo como ser la hidroponía, aeroponía y acuaponía, donde es poco espacio superficial el que se necesita, haciendo muy óptimo su uso. Otra opinión: Renato, esta semana lo quiero felicitar porque ha tenido programas excelentes y el de hoy, que es tan innovador, aún más. Honduras tiene gente buena, preparada, capaz. Lo que mata a este país son los políticos. Estos temas no les importan, que nos muramos de hambre, los que vivimos de la tierra. Otra opinión: muchas felicidades por abordar el tema. Si solamente un día al año hablaran de temas de sostenibilidad en agricultura, y no solamente es vital hablar de suelos agrícolas, sino también de los suelos forestales, en donde por las quemas y aprovechamientos irracionales se pierde la capacidad de captación de agua, generación de mineralización de suelo y sobre todo la regulación térmica. Espero los tomadores de decisiones vean y valoren el tema de hoy. Reduzcamos el uso de agroquímicos, aún hay tiempo. Más mensajes: ¿qué opinan de la hidroponía? ¿Es una alternativa viable? Buenos días, licenciado Renato, y felicitarle por tener a Quintanilla y los otros. Fíjese, ayer anduve por el Valle de Talanga, hasta Cedros, y sus aldeas, las siembras de maíz y frijoles se están secando por falta de agua, no llueve, y eso es por la tala y la destrucción de nuestra naturaleza. ¿No la queremos cuidar? Bueno, desapareceremos nosotros. No esperen nada barato, el campo está abandonado. No esperen nada barato, el campo está abandonado, no hay asistencia por ningún gobierno. Muchas gracias a las personas que ya han escrito a través de nuestras cuentas. Hágalo también a través de @FrenteAFrenteHN en X. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Bueno, César Quintanilla y Débora Sánchez con una breve explicación introductiva más allá de lo que hasta ahora se ha dicho para mayor comprensión del público. César y Débora. Gracias, Renato. Verdaderamente impactado con los mensajes que envían los televidentes, ¿verdad? Ni hemos comenzado y llegó esta descarga de mensajes, y todos con mucha sabiduría, así que los apreciamos mucho. La definición y los principios fundamentales de esta restauración de suelos, de esta agricultura sostenible, pues tenemos primero que es la restauración de la salud específicamente del suelo, que es el recurso natural primario de donde nacen nuestros alimentos. La agricultura regenerativa enfoca en restaurar y mantener la salud del suelo para promover ecosistemas sostenibles. El aumento a la biodiversidad, que incrementa la variedad de plantas y animales para fortalecer los sistemas agrícolas. Es decir, nuestras tierras de por sí en los trópicos son las tierras con mayor biodiversidad de todo el planeta, porque ya tenemos, por ejemplo, bosques latifoliados con mucha biodiversidad, incluso en los bosques de pino también. Y lo que hacemos al restaurar la salud del suelo es que promovemos que esta biodiversidad que nosotros ya tenemos y hemos ido perdiendo por la degradación del suelo, regrese a nuestros suelos. Así es. Esta restauración también mejora los ciclos de agua. Las prácticas regenerativas mejoran la retención y el ciclo natural del agua en el suelo y ecosistema. Precisamente en el noticiero TN5 anoche informábamos de una noticia impactante de la Organización Meteorológica Mundial, que dice que en la Antártida hemos perdido en el último año 157.000 millones de toneladas de masa de hielo, y en Groenlandia en un año también hemos perdido 257.000 millones de toneladas de masa de hielo. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más perdemos hielo,
pues también son millones de personas que se van a quedar muy pronto sin agua. Así como lo escucha, por eso es importante la mejora de esos ciclos de agua ahora mismo. También los principios de conservación, que cuando hablamos de principios de conservación, normalmente solo tenemos en un enfoque con áreas protegidas o el sistema de áreas protegidas. Sin embargo, podemos entender que muchas de nuestras comunidades y de las prácticas que han traído las personas de la milpa, por ejemplo, es un ejemplo muy común. En la milpa ustedes encuentran una serie de biodiversidad ahí, está el maíz, arriba está el frijol abajo, está el ayote, están las hierbas, o sea, esa biodiversidad que existe mantiene los principios de conservación, ¿verdad? También, digamos, cuando estamos hablando de las microcuencas que están en las comunidades, que están cercanas a las áreas de cultivo y se conservan las microcuencas, entonces también se puede conservar el agua. La agricultura y la conservación debe de estar de la mano en los momentos y en el planeta que tenemos ahora, porque lo ha mencionado César, el planeta en el que estamos viviendo en el 2025 no es el planeta de hace una década y tampoco es el planeta de hace 100 años, donde hacíamos esas grandes extensiones de monocultivos. Ahora tenemos que reinventarnos y utilizar los principios de conservación integralmente en nuestros sistemas de agricultura. Así es. Y pasamos a la siguiente, específicamente para mostrar las diferencias con la agricultura tradicional que hemos venido practicando. La convencional depende frecuentemente de insumos químicos que pueden dañar la salud del suelo y reducir su fertilidad con el tiempo. Y la agricultura regenerativa que se propone fomenta prácticas naturales que mantienen la fertilidad del suelo y mejoran su resiliencia ambiental a largo plazo. Es de hacer notar que ahora mismo, pues las proyecciones que está dando las diferentes agencias de Naciones Unidas están indicando que para 2030, cuando tenemos una agenda 2030 en la que se deben cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, lo que estamos proyectando más bien es la muerte de millones de niños y jóvenes por desnutrición. Quiero que me diferencien la agricultura convencional de la agricultura regenerativa para mayor comprensión del público. Ustedes, todos los panelistas, nos van a explicar hoy las bondades y los beneficios de la agricultura regenerativa, ¿no? Entonces marquemos ya las diferencias entre lo convencional y lo regenerativo, porque ya luego voy con don José María Bonilla, un señor de varias décadas con experiencia, con conocimiento, convencido cómo podemos regenerar la tierra, porque si no lo hacemos, cada vez perderemos más tierra. Tendremos tierra más degradada. ¿Dónde vamos a cultivar? ¿Cómo vamos a comer entonces? Y si no generamos riqueza, si no mejoramos nuestras condiciones de vida y todo lo importamos, no tendremos capacidad de compra en el país y ni sé cómo estará la inflación en los tiempos de los que estoy hablando. La primera diferencia es que una utiliza productos químicos y la otra utiliza lo que ya tenemos, microorganismos, y eso es lo que hace que la tierra se mantenga aireada y con los principios propios de sus vitaminas y sus minerales, que es lo que permite que tengamos una buena agricultura, un buen producto a la hora de la cosecha. La otra es que nosotros estamos con monocultivos. Al haber un monocultivo, la tierra va perdiendo sus riquezas porque no hay una variación de vitaminas en ellos. Si nosotros hacemos varios cultivos, diferenciamos los cultivos, como explicó ella, entonces vamos a obtener minerales de un tipo, minerales de otro, cuando ya tengamos nuestras cosechas, ¿sí? Esa es principalmente la diferenciación. Sí, en otras palabras, las grandes transnacionales agroquímicas se apoderaron justamente de nuestra cultura, le quitaron de la mano a la persona que hace su agricultura allá en su pueblo y que lo hacía sin químicos. Pues ellos son los que dominan ahora en todo el mundo con la agroquímica. Sin embargo, por todos los impactos del cambio climático, esto ha venido a mostrarnos que en lugar de ir desarrollando, hemos ido para atrás. Entonces ahora estamos gritando que queremos volver a lo regenerativo, que queremos volver a lo natural, reencontrarnos con la naturaleza, porque es aquí el secreto. Fomenta prácticas naturales que mantienen la fertilidad del suelo, es decir, no
necesita ningún agroquímico, sino todo está ahí, la naturaleza nos lo dio, y mejora su resiliencia ambiental a largo plazo. Ahora, frente a un cambio climático, necesitamos medidas de adaptación, y es precisamente la agricultura regenerativa que nos da esa sostenibilidad, porque el núcleo precisamente de la economía circular, de esta agricultura regenerativa, es eso, la sostenibilidad, es ver a largo plazo para que todos sigamos disfrutando de esos alimentos. Sí, yo voy a dar un ejemplo práctico para que lo podamos comprender todos. Uno de los cultivos más importantes de nuestro país es el cultivo del café. Entonces, ¿qué estamos haciendo con algunas de las cooperativas? Promoviendo la agricultura regenerativa. ¿Pero qué significa eso? Significa que viene la comunidad y tiene un bosquecito ahí arriba que lo está conservando, entonces van los jóvenes de la comunidad, suben al bosque y agarran la hojarasca que está en el bosque, la agarran, la traen a la comunidad. Esa hojarasca tiene ya microorganismos que no vemos, pero que ayudan a la descomposición de esas hojas, para que esas hojas, primero eran hojas verdes, hojas cafés y luego tierra de abono. Con esa misma tierra de abono llenan las bolsas para las plantitas de café, pero no solo eso. Una vez que el café ya está cosechado, sale la cáscara, que antes la botábamos, la tiraba. No, ahora esa cáscara, han hecho unas piletas, han traído lombrices californianas, las meten a la pila, le meten toda esa hojarasca de café, las lombrices empiezan a comer. La transformación de las lombrices es esa materia orgánica negra, y ellas tienen una particularidad, ellas no viven en sus desechos, entonces ellas van subiendo, cada vez que suben usted le echa otra capa, cada vez que suben hasta que se llena, el lixiviado, o sea, el agua que sale de ahí es un fertilizante poderoso. La tierra que sale de ahí es lo que se vuelve a poner en las mismas matas de café. Entonces vemos que todo es un ciclo completo. Y ahora, ¿qué pasa? Hay una gran lucha, lo que dice César, porque esos productos que se llaman fertilizantes, pueden ser incluso para controlar las plagas y las enfermedades que vienen de ese proceso, de esos microorganismos de montaña, compiten obviamente con los productos comerciales, ¿verdad? Entonces ahí es donde este tipo de temas no conviene mucho hablarlos, porque entonces que nos estamos aislando de lo químico. Sin embargo, ¿qué es lo que logramos tomar entonces en la tacita de café que me ofrece el licenciado Renato hoy en la mañana, si todo ese químico que yo le estoy echando a la planta tiene que quedar en algún lado? O sea, tenemos que entender también que los procesos químicos son dinámicos. Ahora, lo que decía César, el cambio climático no me da agua al suelo, vengo yo y le tiro un montón de fertilizantes, llueve bastante, ese fertilizante quedó en el río y posteriormente en el mar, pero no en mi cultivo. Entonces mi producción sigue baja. Ahora, si yo le echo materia orgánica, como dijo María, ¿verdad? Esa materia orgánica agarra todo el proceso, airea el suelo y entonces me hace disponible los minerales. Porque una cosa es, yo puedo tener un plato de comida, pero si no tengo cómo comerme los buenos dientes, no me lo puedo comer. Lo mismo la planta. La planta puede tener en el suelo disponibilidad, pero si no tiene las condiciones ese suelo para que lo absorba, lo coma, la planta no va a tener los nutrientes. ¿Quiénes somos los que perdemos al final? Nosotros, porque no tenemos la nutrición que necesitamos. Bueno, déjenme por favor pasarle a don José María Bonilla. Don José María Bonilla ha estado pendiente de lo que están diciendo aquí María Ríos, César Quintanilla, Débora Sánchez. Y para usted, don José María, ¿cuál debería ser el primer paso concreto para detener la degradación de nuestros suelos y comenzar a recuperarlos? Bueno, muchas gracias. Bueno, quizás lo más importante en este caso es una concientización, en primer lugar, de las autoridades del país, para que vean la situación de la degradación del suelo, ¿verdad?, como un problema, como una amenaza para lo que es la seguridad alimentaria. Yo quisiera hablarles así un poco breve de la experiencia del sur de Lempira, que fue para lo cual quizás me invitaron esta mañana, y es que en esta zona, en estos municipios del sur de Lempira, y particularmente en Candelaria y en Gualcín, se ha surgido desde hace muchos años una metodología de trabajo que es también resiliente frente al cambio climático, como lo es el sistema agroforestal que es UNGUAL. Este sistema se fundamenta en 4 principios básicos. Uno de ellos es la no quema, que tanto daño le hace al país
y que precisamente en el año 2024 tuvimos una situación muy difícil en el mes de abril y mayo, la quema agrícola y ganadera. El otro principio del sistema Quezongual es la no tala del 100% de los árboles. El sistema Quezongual pues se dejan cierta cantidad de árboles distribuidos en la parcela y luego los árboles son podados parcialmente, y el tercer principio es el manejo del rastrojo, ¿verdad? Ese rastrojo nos permite guardar la humedad, ¿verdad? Sirve como una alfombra para que también los rayos solares no permitan la evaporación del agua, y que también el agua no vaya a hacer erosión en el suelo, que es lo que más cuidamos los productores. Y el otro principio es cero labranza. Aquí en el sur del Empira, en este caso de Candelaria y otros municipios, tenemos 28 años de no quemar, de no utilizar quema agrícola y ganadera. Entonces nosotros estamos sumamente convencidos que esta práctica, si se lograra masificar en el país, sería una gran respuesta, ¿verdad? Una gran alternativa a este tema que hoy nos ocupa. Quiero decirle que desde hace muchos años yo vengo trabajando este tema. Yo he estado apoyando a la represa del Cajón, la unidad de cuencas del Cajón, desde hace muchos años, a muchos alcaldes de Honduras también, pero no vemos en las autoridades nacionales algún interés. Yo hace unos años hablé con el ministro del Ambiente, le expliqué de la experiencia, él la conoce, pero tampoco le vi mucho interés en tomar este tema como una alternativa frente a esta situación de la pérdida de suelo que se está dando en el país, especialmente en las zonas de ladera. Entonces, ahí resumiendo, Renato, creo que experiencia hay en esta zona, hay en Honduras. Lo que sí hemos visto que hay mayor interés fuera del país en la experiencia que en el mismo Honduras. A mí me ha tocado atender giras de Panamá que me han mandado de la zona del Darién. He tenido que atender giras de El Salvador, de alcaldes. He tenido que atender giras de Guatemala, de Nicaragua, que han venido a conocer la experiencia aquí en el sur del Empira, pero a nivel de Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría del Ambiente, muy poco interés, ¿verdad? Ha habido porque se retome este tema. Generalmente los gobiernos se preocupan más a veces, y los alcaldes también, por obras de concreto, obras de suelo y hierro, ¿verdad? Pero muy poco interés le dan realmente a este tema, que es la base, como decían ahí los compañeros, de la seguridad alimentaria, el suelo y el agua. Si cuidamos el suelo, aseguramos tener comida para nuestra familia. Y para finalizar esta parte, Renato, yo también promuevo mucho la biodiversidad. Por ahí decía una compañera que en Honduras se acostumbra mucho lo que es el monocultivo, maíz y frijol, y la gente pone el grito al cielo, especialmente en la zona sur de Honduras, cuando ha habido una sequía prolongada y se secan las milpas. Pero si nosotros tenemos en nuestra finca, tenemos yuca, tenemos camote, tenemos guineo o musáceas, como le llamamos, tenemos frutas, tenemos otras opciones alimentarias. No necesariamente debemos depender del maíz. Entonces, ese es el otro tema que es importante. Cuidar el suelo, eso nos va a permitir tener también agua retenida para la humedad del suelo, y al par de ello también la biodiversidad. Cómo los gobiernos puedan darle mayor atención a la asistencia técnica para llegar a eso, a que las familias produzcan su propio alimento en las parcelas que tienen. Precisamente, Renato, ahí está un video que justamente ilustra lo que dice específicamente el método Quezongual. Si gusta lo vemos. Claro, está ahí en el sur del Empira. Claro, porque yo aquí les tengo una batería de preguntas a nuestros políticos y a nuestros candidatos a cargos de elección popular. ¿Qué políticas públicas concretas existen en Honduras hoy para apoyar la transición hacia la agricultura regenerativa? Financiamiento, extensión, técnica, incentivos fiscales. ¿Cómo garantizar que los pequeños y medianos agricultores, es decir, los campesinos, no queden fuera del proceso por los costos y la falta de acceso a recursos? ¿Qué papel tienen los mercados y compradores locales e internacionales en generar demanda para productos regenerativos aquí? ¿Hay certificaciones accesibles? Bueno, y que se preparen estos políticos y estos candidatos, que si hacemos un debate,
Les vamos a enviar esta batería de preguntas para saber si entienden realmente lo básico de asegurar los alimentos para Honduras. Tenemos el video, Carlos, nos iríamos después a la pausa comercial para comprender mejor, que ya de por sí fue una explicación muy buena de José María Bonilla, lo que estaba diciendo sobre este cultivo. Quesungual, el método Quesungual. Dalo por número. ¿Cómo se llama? Método Quesungual. Ese es el video que vamos a ver y que explica lo que el maestro acaba de narrar específicamente. Ahí lo veremos en el video. Ese maíz. En América Central, el sistema se utiliza para cultivar maíz, frijoles y sorgo, cereal usado en amplias zonas de la región y conocido localmente como maicillo, además de hortalizas y soja. Los agricultores limpian ahora la vegetación a mano. Los árboles más altos antes se cortaban y quemaban. Ahora, los árboles se conservan como valiosa fuente de fruta, leña y madera para muebles, además de proporcionar un microambiente fresco para los cultivos. Somos un territorio de suelos frágiles, donde necesitamos tecnologías de bajo riesgo, y es donde está ubicada la población. Tenemos todas las órdenes de suelos de clasificación en el mundo. Y esto implica que tenemos suelos ácidos de bajo fósforo que inciden mucho en la productividad agrícola y por lo tanto inciden mucho también en la penetración de las raíces de los cultivos al suelo para captar biomasa. La parcela típica de 1 a 3 hectáreas cuenta con más de 20 grandes árboles, maderables y frutales, y cientos de árboles pequeños y arbustos que se podan regularmente, para que entre la luz y permitir un periodo de recuperación que impulse el crecimiento. Esto significa que la misma parcela puede cultivarse todo el año, sin necesidad de trasladarse constantemente. María, ¿algún elemento adicional? Bueno, lo que yo les podría decir es que este es un video que lo hizo la FAO y como podemos ver, están preocupados, o sea, el exterior está preocupado por la situación que estamos viviendo nosotros en Honduras. Yo creo que nosotros también tenemos que tomar manos a la obra y empezar a tomar acciones y medidas para poder mantener nuestro sistema alimentario. Es decir, sano. La FAO está preocupada por la degradación de la tierra en Honduras. Así es. Por eso estas opciones que están presentando los panelistas hoy. La FAO está preocupada por la degradación de la tierra en Honduras. ¿Y qué quiero decir cuando digo degradación de la tierra, María? Tenemos falta de minerales, estamos perdiendo agua, la capacidad de retención de agua de la tierra, y eso impide que nuestros pequeños productores y los productores en general puedan sembrar o cosechar, mejor dicho, unas verdaderas frutas y vegetales que son los que nosotros necesitamos para nuestra alimentación. Pero se puede regenerar la tierra, María, se puede regenerar. Así es. Y no necesitamos recursos que están fuera de nuestro alcance, son recursos que nosotros mismos tenemos en nuestra tierra. Y saben ustedes que la Secretaría de Agricultura y Ganadería ha preparado como a 300 técnicos sobre esto, pero cuando uno ve las políticas públicas del Estado o la prioridad a esta temática, y tú te preguntas, ¿y dónde están esos técnicos que ha capacitado la SAC para extender la formación de nuestra gente a regenerar la tierra? No, de acuerdo, y yo siento que también este es un tema que no necesariamente solo influye a la SAC o solo influye a un sector, claro, también influye a todo el sector gubernamental, porque el año pasado uno de los sectores que decreció en la economía hondureña fue el sector agrícola, con un 0.7 negativo de decrecimiento. Y el crecimiento que tuvimos, un 3%, está atribuido a la intermediación financiera, en palabras sencillas, a las remesas. Y con todas las políticas adversas, porque ya cancelaron hasta el TPS en Estados Unidos,
que tenemos, ¿vamos a esperar el mismo crecimiento en remesas los siguientes años o le vamos a apostar realmente a los sectores que han sido líderes en la economía de Honduras, que han sido los sectores agrícolas? Entonces, pero no lo vamos a hacer porque la mayoría de estas pérdidas se dan por cambio climático, se dan porque los suelos están muy calientes y entonces los cultivos se mueren, se dan porque hay mucha sequía o se dan porque la lluvia que debió caer en 3 meses cae en 2 días. Entonces, estamos ante una situación compleja a nivel de economía de país, donde todos los sectores de gobierno, todos, deben de sentarse a hacer una política de regeneración de los suelos, de agricultura. Y ahorita tenemos herramientas, tenemos tecnología, tenemos los técnicos, es cuestión de alinearnos, es cuestión de tener una estrategia, tener un rumbo claro hacia dónde queremos sacar la agricultura del país. Priorizar. Pero pregúntale a los diputados que te aprueban el presupuesto anualmente si entienden esto, para que se sensibilicen y en función de eso sepan dónde meter más dinero del poco que generamos con nuestros tributos o con los empréstitos que contratamos con los organismos multilaterales. Seguramente no saben, Renato. Incluso yo me admiré la vez pasada aquí en el programa un diputado que forma parte de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Nacional, enojado porque pues las instituciones como Medio Ambiente, como ICF, habían tomado algunas decisiones de ser más rigurosos para proteger la barrera natural en la zona sur, por ejemplo, proteger el bosque de manglar. Y ese diputado que pertenece a la comisión, enojado por eso. Entonces yo digo, entonces estos no entienden verdaderamente el valor de los recursos que tenemos, no conocen ni siquiera lo que representa esa barrera natural que se llama manglar, ¿verdad? La riqueza económica que hay ahí y de la cual dependen muchas familias, y también la barrera natural frente a fenómenos naturales extremos como lo que estamos viendo ahora con cambio climático. Y hablamos del gobierno, pero también la empresa privada, estamos hablando de sectores económicos. Cuando nosotros hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de cultivos, de bienes, de commodities, de transacciones que hacemos a nivel internacional. Entonces también la empresa privada le interesa este tema. Si tenemos una producción escasa de café en nuestro país, impacta la economía, impacta a todas las familias que están envueltas. Hemos trabajado en Santa Bárbara, en esas comunidades. Los meses que no hay cultivo de café, la gente tiene hambre, esa es la realidad de nuestro país. O sea, no podemos encerrarnos en nuestro curul a hacer políticas ajenos de la realidad que vivimos. O sea, ¿cuántos hemos visitado estos sectores? ¿Cuántos hemos hablado con los productores? ¿Cuántos hemos ido a identificar las necesidades reales que tiene la comunidad? Un sector importante, los jóvenes. ¿Qué están haciendo nuestros jóvenes que están siendo preparados? ¿Cómo estamos abriendo esas oportunidades? Hay proyectos reales para que los jóvenes traigan su innovación, traigan sus herramientas tecnológicas, mejoren la finca de sus papás de forma que, o sea, yo tengo colegas que sus papás tenían café y ahora ellos venden café gourmet en bolsas de Estados Unidos a precios que nada que ver con lo que la bolsa se cotiza en la bolsa $10, ellos están vendiendo 35. ¿Por qué? Porque se han especializado, han llegado con la parte de la innovación. Entonces, la educación de nuestro país también debe de generar esas oportunidades para que los jóvenes traigan tecnología, porque la agricultura regenerativa son cosas que nosotros ya tenemos, pero tenemos que conocerlas. Muchas veces estamos parados en las soluciones a nuestros problemas, pero pasamos hambre porque no conocemos las soluciones a nuestros problemas y porque no tenemos las condiciones, tanto de gobierno como de financiamiento. Yo le voy a decir algo muy grave y es una cifra que a mí me impactó, y es que somos 4 millones de personas que viven en extrema pobreza aquí en Honduras, que pasan hambre. Y precisamente es porque no hay una política firme, una política real que pueda hacer que el alimento, los que producen puedan generar durante todo el año su siembra. Eso que dice ella es real. Siembran café, pero hay un periodo de siembra y de cosecha, y el resto de la siembra y el resto del tiempo no hay cosecha de ningún. Por eso es que tenemos que diversificar para poder aprovechar. Uno, regeneramos la tierra, conservamos el agua y generamos alimentos, aprovechando la tierra, buscando cómo no destruirla, sino más bien mejorando nuestra tierra y nuestros recursos, con lo que ya tenemos, ¿verdad? Porque ya lo tenemos.
El otro día invité a mi casa a un buen amigo que fue con Luis Alonso Maldonado Galeas. Ya voy a decir su nombre y lo voy a llamar, porque es un gran tipo, es un tipazo también. Renato me dice, ¿y qué haces con estas hojas secas, con aquel montón de árboles cuando se caen las hojas? Ahí está Víctor, me las recoge y me las quema, le digo. Ay, por favor, qué ignorancia, qué ignorancia. Pero para eso estamos hoy aquí. Yo mismo he sido ignorante en esto. Las quemo, le digo. No, Renato, si esas hojas secas, me dice, es parte de la regeneración de la tierra. Mírame, te voy a traer unas lombrices para que las cultives aquí. Y para que esos árboles frutales, esos aguacates, esos mangos, esas naranjas, esas mandarinas, te crezcan, pero como no te imaginas. Bueno, gracias, le digo. Ya lo voy a llamar. Vive en Ciguatepeque, es un gran hombre, es un tipazo. Sí. ¿Sabes de quién estoy hablando? Sí, ¿De quién estoy hablando? De Reitenhaus, algo así es el apellido de él. Sí, de mi amigo. Bueno, ya sabemos la gravedad del problema. Ya sabemos la gravedad del problema. Estoy en la cámara 3, pero quiero transmitir esperanza también. Aún estamos a tiempo. La tierra puede revivir y con ella el futuro del campo hondureño. Aún estamos a tiempo. Allá nosotros, y con nuestra indiferencia pública y la indiferencia casi general, digo casi general porque ustedes son la excepción y hay mucha gente que son excepción, continúa. Si hoy tenemos un 33% de tierra degradada, si seguimos así, el doble nos viene en poco tiempo. Miren lo que estaba diciendo don José María Bonilla, que él percibe que le interesa más a la gente en el exterior el proyecto del sur del Empira. El método Quesungual. Método Quesungual. Quesungual. Que pareciera que les interesa más a los extranjeros que a nosotros mismos. ¿Quién sabe de este método? La mayor cantidad, por primera vez escuchamos este nombre, es Quesungual, ¿verdad? Quesungual. Quesungual. Sí. ¿Qué significa eso de Quesungual? Yo creo que nos puede explicar don José María. Imagino que viene de un origen indígena. Sí, sí. Por el nombre. Porque yo sí quiero saber y darle todavía más prioridad para que nos expliques esos procedimientos. Ya vimos un video, ya lo anticipaba el señor José María Bonilla. ¿Cómo regenerar la tierra? ¿Cómo masificar la regeneración de la tierra? ¿Qué comportamiento debemos tener? Aunque seamos reiterativos, no importa, no importa. Ya les dije lo que hacía yo. Tuvo aquel montón de hojas secas, montañas de hojas secas, a quemarlas. En vez de... Todo el carbono que absorbió el árbol con tanto esfuerzo, Renato, después lo volvió a mandar al ambiente. Contaminando, ¿verdad? Contaminando. Contaminando. No, y si a esas hojitas, además de las lombrices que le ofreció nuestro amigo de Ciguatepeque, le agrega todo lo que sale de la cocina, los desperdicios de huevos, las cáscaras de plátano. Mire, tiene un abono, hay un compostaje riquísimo para todas las plantas que usted tiene en su propiedad. Yo creo que una de las prácticas más importantes que nosotros debemos de cambiar en nuestro campo es lo que decimos la quema y roza. O sea que antes de iniciar el cultivo, la gente va y hace lo que hizo Renato, ahora corta todo y pone a quemar. ¿Por qué? Porque esa quema genera en cierto momento, obviamente, la exposición de nutrientes inmediatos. Sin embargo, el proceso a largo plazo es que yo pierdo materia orgánica en el proceso de quema por la cantidad de fuego. Aparte que emito, ¿verdad?, un montón de emisiones de carbono. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes que debemos de cambiar en nuestro sistema de agricultura, y lo estamos practicando, Renato, como dice, ¿verdad?, don José María, nosotros lo estamos practicando y, por ejemplo, hay mucho interés en Congo, hay mucho interés en otras regiones, incluso en otros continentes del planeta. Nosotros tuvimos la gente de la Mosquitia presentando la experiencia de Honduras en la cuenca del Congo a nuestros hermanos africanos en mayo, por ejemplo. O sea, hay mucho interés hasta afuera de conocer la experiencia hondureña. Es que ahí nada más le digo, Renato, aquí tenemos frente a nosotros a la máster Débora Sánchez,
que es la directora de un fondo global de financiamiento directo para las comunidades. Y no solo lo hace en Honduras porque es un fondo global, lo acaba de decir, acaban de estar en el Congo, está en diferentes países en el mundo, en Indonesia, y ahora mismo yo por eso quería que viniera, porque está a punto de irse del país, de ir a la oficina principal a Toronto, entiendo, ¿verdad? A Montreal. A Montreal, a Canadá. Allá la vamos a tener, ya no va a estar tan accesible para ir al programa. Imagínate cómo hemos desaprovechado a Débora. Mira cómo hemos desaprovechado a Débora. Bueno, si hemos desaprovechado hasta José María Bonilla, que lo llaman más de afuera para que le vaya a dar charlas de esos cultivos en la Empira Sur, que aquí en el país. Y tú te vas, Débora. Pues parte del compromiso, ¿verdad? Recordemos que al ser un fondo global, Clarifi, pues no puedo estar solamente en Honduras y en la región, entonces tengo muchas demandas, por ejemplo, de las comunidades en Asia, porque Asia es la zona más larga que tenemos, que no los visito mucho, entonces pues tenemos que hacer algún tipo de movilización de la estrategia. También el directorio me ha pedido, ¿verdad?, que pueda mudarme. Y les voy a comentar que mis hijos están súper emocionados de poder conocer un nuevo país, porque su mamá viaja muchísimo, pero ellos están en casa en la escuela. Entonces están muy emocionados y bueno, nos vamos a ir con toda la familia. Una pregunta adicional en este segmento. ¿Sientes que el país te dio importancia a ti? Sinceramente, háblame con toda sinceridad. ¿Sientes que el país supo quién era Débora Sánchez o sabe quién es Débora Sánchez? ¿Que te dio tu lugar? ¿Que te valoró? ¿Que te mimó? ¿Que te estimuló? Pues la verdad es que no, como dice César, ¿verdad? César me ha conocido, yo estoy en muchos foros internacionales, estoy con muchos presidentes, estuve hace 3 semanas con la vicepresidenta de Colombia en su oficina, o sea, tenemos más apego, a veces siento que estoy más bienvenida en los países hermanos que a veces en mi mismo país, ¿verdad? Porque, digamos, hay temas sencillos, Renato, como por ejemplo, nosotros vamos con César a la cumbre internacional de cambio climático. Tengo unas invitaciones a los eventos de alto nivel con los presidenciables de muchos países, pero siempre voy como invitada o con acreditación del Congo, con acreditación de Indonesia. Porque aquí no la acreditan, no sé. ¿Y por qué no te acreditan? Porque no hay, o sea, ¿cómo se define el proceso? El gobierno no tiene un proceso definido de participación de sociedad civil en estos espacios. Ni perdamos el tiempo, porque ese tema ya lo hemos debatido otras veces y aquí nadie toma conciencia de nada. Imagínense que cuando ve esas cumbres va con acreditación, María, ¿no crees que es vergonzoso? Va con acreditación de otros países y no de su país. Y ahora se nos va. Ya, nos ha dicho Débora Sánchez, el país como si fuera cero a la izquierda. Mira cuánto talento, cuántos recursos humanos se nos va. Sí, mire, en un país asiático donde fue la Cumbre Mundial de Cambio Climático, estaba yo ahí y fui testigo cuando ella se acercó a un viceministro de Honduras y le dijo que había un fondo global y ¿cuánto tiene? Y ella le dijo, ahorita como el fondo es nuevo, tiene, creo que le dijo como 40, 50 millones. Es pequeñito. Es muy poco. Y se dio la vuelta, como que fuésemos un país. De verdad que son unas cosas que generan un poquito de coraje. Sí. Definitivamente. Pero he tenido el apoyo de amigos como César, como usted, la apertura, la familia. Sí, yo creo buena, que hay gente que hay que rescatar, ¿verdad? No podemos tampoco generalizar. Entonces, metámosle esperanza a esto. Aún estamos a tiempo. Estamos. La tierra puede revivir y con ella el futuro del campo hondureño. Porque recuerden, si la tierra muere, muere todo lo demás. Y en Honduras la tierra ya se está muriendo. 33% de la tierra degradada. Que esta discusión no termine aquí. Volvemos. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, cuando son las 7:58 minutos, el tráfico vehicular lo conoce usted en Frente a Frente
a la altura del Boulevard Fuerzas Armadas, muy cerca de la colonia Villanueva. Ve usted este tráfico vehicular que se encuentra a esta hora del día. Bastante saturación de vehículos en esta zona. Solo hay un carril que hay descongestionamiento vehicular. También recordarles que en la salida al norte del país hay también bastante tráfico vehicular, y también en la salida al sur de la capital de Honduras. Recordemos que en el sector de la salida al norte hay tráfico por las protestas de las auxiliares de enfermería, y de igual forma aquí se ubica un mercado capitalino, por ende hay tráfico también por esta zona del Distrito Central, específicamente en la salida al oriente del país. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Tony Munguías les ha informado. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Hay lugares que guardan historias y montañas que hablan cuando una comunidad decide escucharlas. Desde 1987, la Reserva Ecológica creció con un sueño gracias a manos voluntarias y corazones decididos. En el 2024 fue declarada oficialmente como Refugio de Vida Silvestre Suyapa Luis Hernán Vaca Valladares Mero. Hoy somos más, seguimos creciendo, guiados por el ejemplo de Mero. Otro sueño que ahora también es el nuestro. Refugio de Vida Silvestre Suyapa Luis Hernán Vaca Valladares, 5.107 hectáreas, por y para la comunidad. Porque yo soy Plantatón y vos. Una campaña de Televicentro y Emisoras Unidas. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Más mensajes. Buen día, saludos a cada una de las personas que está en el programa. Mi opinión, Honduras sí puede aspirar a la soberanía alimentaria, pero es necesario reconocer que la degradación del suelo es una amenaza real que no se puede ignorar. El problema no está solo en la cantidad de tierra, sino en el manejo inadecuado que se le ha dado durante décadas. Deforestación, monocultivos sin rotación, uso excesivo de químicos y falta de políticas de conservación. Para revertir esta situación, el país debe apostar por una agricultura sostenible, promover la reforestación, invertir en tecnologías de riego y apoyar a los pequeños productores con capacitación y acceso a créditos. No se trata de rendirse ante la advertencia de la FAO, sino de asumirla como una alerta que nos motive a cambiar de rumbo. Sobre el cambio climático, los países industrializados son los mayores destructores de esta tierra y lo que dan para revertirlo es casi nada. Y la mayoría de las organizaciones que se forman en nuestro país no hacen nada, solo son reuniones, pero no llevan nada a la práctica. Yo le digo porque yo fui invitado como un año por una organización llamada ICADE y solo reuniones y fiestas pasábamos, pero nunca nos llevaron a la práctica y se fueron y nunca hicieron nada. Escribe ese televidente. La cultura del uso del fuego, uso desmedido de agroquímicos. Con ellos estamos destruyendo la microbiología del suelo. Sumado a esto, la agricultura en laderas sin obras de conservación de suelos acelera la erosión hídrica. La deforestación es otro factor que está acabando con la biodiversidad. Otra opinión. Roger Zelaya les escribe, el uso de químicos promueve la destrucción del suelo, debido a eso el suelo pierde nutrientes y es más difícil que un cultivo pueda crecer adecuadamente y dar la cantidad de fruto esperada. Un ejemplo es con la ganadería, grandes extensiones de tierra son destruidas porque el suelo deja de tener el nutriente suficiente para alimentar el ganado. Ese suelo se abandona, no se regenera y se busca otra extensión de tierra para la ganadería misma que se destruye y continúa el círculo vicioso, opina este ciudadano. Pregunta, ¿los políticos están preparados para recuperar los suelos de Honduras? Excelente tema. La diferencia entre cultivo tradicional y el cultivo regenerativo es que el tradicional, el conocimiento se transmite en forma empírica y el uso de agroquímicos a través de generaciones de familias. Y para que el campesino pueda entender el futuro de cultivo regenerativo, tiene que haber campañas de educación y capacitación para que lo pongan en práctica. Los últimos 5 mensajes que nos han llegado, los últimos 5 mensajes, los que se están acercando a las 8 o un poquito después de las 8, por favor. Y vamos a intentar leer todos estos. No es, sí nos estamos saltando, pero quiero ver, ya les voy, aquí nos dicen que es Quezungual.
El sistema Quezungual o sistema agroforestal Quezungual es un sistema de manejo de la tierra y agricultura sostenible originado en Honduras que consiste en cultivar granos básicos como maíz y frijol de forma asociada con árboles y arbustos en laderas. Se caracteriza por no usar quemas, sino que utiliza la biomasa de la maleza como cobertura del suelo y se basa en la poda selectiva de árboles para mantener la humedad, la fertilidad del suelo y la producción. Este sistema mejora los rendimientos, reduce la erosión del suelo y proporciona recursos como madera y leña, constituyendo una alternativa frente a la agricultura tradicional de tala y de quema. Mira, yo me traigo a José María Agonía y lo pongo de subsecretario específicamente para que me masifique Quezungual. Yo le hago una oferta a Débora, no te vayas, Débora, quédate aquí en el país y ayúdanos. A María, reproduzcamos el sistema que estamos implementando ahorita. Reproduzcamos el sistema que estamos implementando ahora mismo. Tierra Verde. Tierra Verde. Tierra Verde. Ya me vas a hablar de eso. Eso haría. A Rittenhouse, usted tiene ya casi 70 años. Véngase a este cargo. Y usted me va a masificar esto para regenerar la tierra. Yo eso haría. Pero ninguno está participando en política, ninguno es dogmático, ninguno es activista, ninguno es militante, que sean demócratas, y yo estoy seguro que votan en las elecciones en Honduras. Pero como aquí no los toman en cuenta, se van. Débora se va. Tú te vas a terminar yendo también. Esos son los problemas elementales que se pueden resolver. Toda esta gente con una sabiduría, con un conocimiento construido en el ejercicio, en la experiencia, en el campo, los desaprovechamos. Estamos perdiendo la tierra cultivable, se nos está degradando. ¿Y qué estamos haciendo? Preguntamos hoy desde Frente a Frente. Aquí concluimos, seguimos más tardecito con la lectura de más mensajes, Luces. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com destaca: Fiscalía y Defensa van con todo en alegatos finales contra Carl Saglin. Octavo día del juicio a Saglin. En internacionales, Maduro llama al chavismo a debatir posible lucha armada. Septiembre, el mes con más nacimientos, baby boom en el hospital Escuela. Ana Paola Hall convoca a sesión de pleno del CNE para tratar temas claves. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Miren, este es el pan de cada día de nosotros. ¿Saben que está tomada en este momento la CA5, la principal arteria vial del país? Está tomada. Está tomada. ¿A la altura de dónde se la tomaron las enfermeras? Gracias, Jackie, gracias, Jackie. ¿A dónde? ¿A la altura de dónde se la tomaron las enfermeras? Ahí por el Durazno. Bueno, verifíquenme bien eso. Ahí está, chicos, Zóñiga. Ese es el pan nuestro de cada día. Y con el montón de problemas que tenemos. Un problema que puede ser resuelto con un poquito de voluntad. Pero los egos están dominando a la gente que tiene que negociar, sentarse y resolverse este problema. ¿Saben cuánta gente perdió los vuelos hoy a través de Palmerola? ¿Cuánta gente con sus productos perecederos ahí está varada en esa carretera CA5? ¿Cuánta gente que tenía objetivos inmediatos, ya sea viajando al norte, al Atlántico de Honduras, o de allá a la región central, está varada en la carretera? Ese es el pan de cada día de nosotros, esta conflictividad. Y estos temas pasan a segundo plano, ni a segundo plano, ni los tocamos. Fíjate que este era el debate de Israel en los años 50.
cómo convertían el desierto en tierra fértil. Este era el debate. Este era el debate en los 50, en los 60. No tenían agua. No tenían agua. ¿Cómo hacer para tener agua? Ahora es que la tecnología aumentó de ellos y desalinizan el agua del mar para consumo, para riego. Y producen también. Y producen. Y son exportadores máximos en el mundo en algunos productos. Ese debate de los judíos en los 50, fíjate que es el debate nuestro en pleno siglo XXI, llevamos cerca del 2026. ¿Y cuál es el reto, cuál es el desafío que le dejamos, Renato, a las autoridades? ¿Cuánto de ese 33% que ya está degradado vamos a ganar ahora? ¿Cuánto de eso vamos a restaurar? Y hay métodos, hemos visto, ¿verdad? María nos va a hablar muy pronto de su método, cómo lo están haciendo. Tierra Verde, ¿verdad? Vimos José María cómo lo está haciendo. Nosotros le podemos traer esos intercambios. Tuvimos ahorita hace poco un intercambio en Guatemala, otro en Bogotá, vamos a tener otro en Belice, que podemos traer experiencias también de otros países, de qué es lo que están haciendo las comunidades para restaurar sus tierras, y podemos aprender juntos. Esto creo que es un proceso y es algo que a todos nos atañe a nivel mundial y que todos estamos dispuestos a aprender. Ok, entonces, José María Bonilla con el tema Quesungual para regenerar la tierra. María Ríos con Tierra Verde. Esta gente no se imaginan cómo le ayuda a muchos campesinos hondureños, pero no convertimos esto en políticas públicas, que ese es el problema. Esto hay que masificarlo. José María, ¿alguna reflexión adicional antes que nos explique su método de Tierra Verde, María Ríos? Adelante. Sí, solamente que tenían la pregunta de que ¿por qué Quesungual? Quiero decirles que el sistema es un sistema ancestral en la zona, pero a raíz de que llegó un proyecto que se llamó Lempira Sur, a raíz de una sequía que surgió en 1987 en esta zona, vino un proyecto financiado por Países Bajos, y dentro del personal que venía a la zona, en ese proyecto llegó el ingeniero Luis Álvarez Huelches, que es el que aparece allí en el video. Él tenía una maestría en suelos sacada en Estados Unidos y también había sido catedrático del CURLA. Y de paso en camino, como a 2 kilómetros de aquí de Candelaria hacia San Juan Intibucá, vio que había una parcelita que no habían quemado y que había maíz y maicillos sembrados bajo árboles. Entonces eso le llamó la atención a él y dijo, bueno, aquí hay una práctica que tenemos que masificarla. Y como la aldea se llama Quesungual, es una aldea de Gualcince, entonces cuando él hace un contacto con la Escuela Nacional de Ciencias Forestales, hoy una CIFOR, para que vinieran alumnos a hacer práctica aquí y a estudiar ese nuevo sistema. Luego viene el CIAT, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que tiene sede en Colombia, pero que tenía oficina en Honduras. Entonces ellos vienen y comienzan a estudiar el sistema, es decir, para luego, porque sabíamos que el sistema era bueno, pero no sabíamos cuánto era bueno. Es decir, cuánto en captura de carbono, en la parte de emisión de metano, medir la parte de la erosión, ¿verdad?, en el invierno. Entonces, es por eso que por haberlo visto el ingeniero por primera vez en esa aldea de Quesungual, decidieron ponerle Sistema Agroforestal Quesungual. Con ese nombre se conoce científicamente y así se ha llevado a otros países. SAC, S-A-Q, Sistema Agroforestal Quesungual. Entonces, para explicarle la pregunta, y quiero decirle, Renato y compañeros que están en cabina, hemos tenido aquí tesistas, hasta de Australia, que sacan doctorados en cuestiones de edafología, que es la ciencia del suelo. Hemos tenido tesistas de universidades de Estados Unidos, tesistas de universidades de Colombia, tesistas de Universidad Agraria de Managua, haciendo tesis para doctorados, ¿verdad? Y eso ha venido, pues, de alguna manera a enriquecer más lo que es la parte científica de este sistema para luego sistematizar este conocimiento y replicarlo en otros confines del mundo. Entonces estamos convencidos de que este es muy bueno, que es una buena práctica agrícola, resiliente frente al cambio climático, pero que falta, ¿verdad?, una política nacional en el país para que esto se masifique en los diferentes departamentos donde hay clima parecido al nuestro. Por ejemplo, todo el corredor seco de aquí
la sur de Intibucá, el sur de La Paz, de Choluteca, el sur del Paraíso, que en San Lucas pues ya lo están implementando, pero que es necesario, como decimos, voluntad política del gobierno, ¿verdad? Y volver la mirada al campo. En este caso, ahora que tanto problema nos está causando lo que es el cambio climático, ¿verdad? José María, ya tuviésemos una universidad especializada en estas áreas ahí en Lempira, o una escuela técnica. Sería orgullo, conocimiento y exportación de Honduras para el mundo, pero que primero nos sirva a nosotros. Desde hace años ya tuviésemos esto. Y ya te tengo el nombre para esa escuela técnica o esa universidad. La Universidad Quesungual, o la Escuela Técnica Quesungual. Centro de conocimiento. Si me escucha Renato, yo se lo planteé a Marlon Escoto cuando era comisionado del cambio climático hace varios años. ¿Verdad? Yo quería aquí en Candelaria, en la aldea de Camapara o en San Lorenzo, que son aldeas donde usted va a ver mucho este sistema, crear la escuela del Quesungual, porque a mí me ha tocado traer productores de la zona de lo que es el embalse del Cajón, ya de Lajas, de La Libertad, de Victoria, de Neámbar, a tenerlos aquí una semana, ¿verdad? Trabajando, ¿verdad? Para enseñarles cómo es que trabajamos nosotros sin quemar, porque el principal problema que nos está dando la agricultura y en parte la ganadería en nuestro país, estamos hablando de la agricultura en ladera, es la quema, y no solo en Honduras. Quiero decirle que yo hace varios años estuve en un cónclave en Brasilia, invitado por las Naciones Unidas, el Ministerio del Ambiente, y me di cuenta que la quema es un problema mesoamericano, desde Colombia hasta Ecuador. La quema es algo, una mala práctica que se está utilizando en la agricultura, y eso es lo que está causando este gran problema de la pérdida de suelo, y además de eso lo que es la agricultura migratoria, y consecuentemente el déficit en la parte alimentaria de las familias, especialmente rurales. Ahorita mencionó, perdón Renato, agricultura migratoria. Mire lo que está pasando. Como el cambio climático está afectando, ¿verdad?, mucho, y las temperaturas están elevando, por ejemplo, en zonas bajas, ¿qué está sucediendo? Que entonces comienzan a migrar y a practicar agricultura en las montañas. Y si practican agricultura que no es amigable con el medio ambiente, entonces es un impacto directo. Por ejemplo, el maíz. Yo estuve en un evento recientemente donde presentaron una herramienta que estaba justamente midiendo ese tema. El maíz en nuestro país, en diferentes lugares donde antes se cosechaba abundantemente, ya no se puede cosechar porque las temperaturas no lo permiten. Entonces van hacia arriba. Él mencionó esa agricultura de laderas. ¿Cómo es posible que en nuestro país el alimento, la agricultura que produce nuestro sustento, esté precisamente más en las laderas y no tenga tanta tierra, y sí lo tengan las zonas bajas y los grandes valles, la ganadería? Es decir, la ganadería tiene más extensiones de tierra que la agricultura. Eso no puede ser. Claro, y yo lo estoy pensando... Por las malas prácticas. Exactamente. La ganadería también se puede repensar y se puede hacer lo que le llaman ahorita silvopastoril, que es también incluir árboles, que es también hacer lo que decía el video inicial cuando empezamos el evento. Pero lo que yo sí quisiera también resaltar es que la solución y la esperanza está con nosotros mismos. El método Quesungual viene del pueblo lenca, viene del conocimiento indígena. Si el pueblo lenca sobrevivió a la extinción de los mayas de hace milenios por su conocimiento de cómo hacer su alimento y llevarlo a la mesa, y eso lo sistematizaron los científicos, y ahora le llaman método Quesungual, que exportamos a otros países del mundo, viene del conocimiento propio de nuestras comunidades. Entonces, la esperanza de cómo recuperar las tierras de Honduras está con nuestra gente, con nuestros mismos métodos ancestrales de nuestros nuevos pueblos. Y fíjate que yo no estoy imaginándome en este momento volvernos exportadores a través del método Quesungual. Si lo podemos, bueno, no estoy pensando en industrializar todo eso para volvernos exportadores, por lo menos para tener una alimentación digna, por lo menos para sobrevivir con dignidad. Ahora vamos con lo de Terra Verde, por favor, María. Lo que platicábamos antes era que hay una forma que, como decía, regenerar la tierra no es tan costoso ni complicado. Es simplemente agarrar una finca, dividirla en 4 parcelas, sembrar diferentes cultivos en esas 4 parcelas, y a las orillas podemos nosotros sembrar árboles frutales de guanábana, que sé yo, mango,
y todo eso va ayudándonos a regenerar. Las hojas cubren nuestro suelo. No quemarlas. No quemarlas, no, definitivamente. Ahí andan esos camiones del Distrito Central aquí en Tegucigalpa con un montón de hojas. No al método Renato. No el método Renato. Eso nos genera el abono que necesitamos, un abono orgánico, ¿sí? Y un método que se utiliza mucho es el de movilizar las gallinas. ¿Sí? Nosotros, en el campo, yo creo que todo el mundo tiene su gallinita. Pues la idea es que las gallinas vayan comiéndose los insectos dañinos para las plantas, pero tenemos que irlas moviendo y al mismo tiempo nos va ayudando a la generación del abono con sus y eso mismo el ganado. Con sus heces. Igual con la el gallina ganado. con sus heces. Igual el ganado exactamente. Entonces es hacerlo todo rotativo y podemos utilizar el agua de lluvia que tenemos que reciclar nosotros, sobre todo en el campo, poner tanques para poder nosotros retener esa agua y mantener y no estar desperdiciando el agua de la llave, por decirlo de alguna forma. Las siembras escalonadas, igual, eso nos va a ayudar también a mantenernos a nosotros nuestra tierra y a que se vaya la tierra regenerando, que es lo que nosotros andamos buscando. Y también en nuestro país tenemos distintos tipos de ecosistemas. Entonces lo que funciona en Quezongual para el sur del Empira no va a funcionar en Colón, por ejemplo, y en Atlántida, donde ya el ecosistema es tropical, donde ya el ecosistema es diferente, donde ya la ladera y entonces tiene menos masa, ¿verdad?, orgánica, o tiene más si le ponemos árboles. Entonces también, Renato, hay otros sectores que han definido otros métodos de agroecología que funcionan. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando vino el huracán Mitch, barrió mucho toda la industria y todos los cultivos de cacao del país. O sea, fue uno de los cultivos más golpeados, más afectados. A raíz de eso ha venido mucha inversión de la cooperación extranjera para poder apoyar a los productores. Ahora nosotros estamos viendo cultivos bajo sistemas agroforestales, donde hay árboles, donde está el cacao en convivencia con esos árboles. Y les voy a decir algo, nosotros tenemos centros de investigación en el país de los mejores del mundo. O sea, los cultivos mejorados, por ejemplo, en la FIA en Honduras, se usan en Ghana, se usan en Costa de Marfil, en los países productores de cacao más grandes del mundo. Entonces, realmente el conocimiento que existe en nuestro país de base científica, tenemos la Universidad de UNACIFOR, tenemos la Universidad del Zamorano en nuestro país, donde vienen personas de toda América Latina. O sea, y le voy a decir, en el tema de certificaciones, alguien me decía a mí, me decía alguien de la cooperación japonesa, Débora, me dice, ¿ustedes por qué están pagando una certificación tan cara a un ente externo si ustedes tienen aquí las las mejores universidades de la región? Porque ustedes no hacen sus propias certificaciones más bien. Estás hablando del Zamorano, entre otras, ¿verdad? Entre otras, UNACIFOR, Zamorano, UNAG, o sea, son universidades. Y el otro laboratorios especializados. Exacto, y el otro sueño que nosotros tenemos, Renato, que ha sido una lucha, es nuestra universidad tecnológica indígena. Una universidad donde podamos empezar a sistematizar los conocimientos de los pueblos indígenas en pro del beneficio. Mira, era pregunta que les tenía, si tú das la respuesta antes de que yo lo pregunte, entonces me debilitas, la tenía. ¿Cómo incorporar conocimiento tradicional de comunidades indígenas y campesinas a la agricultura regenerativa? Yo creo que de esa forma, nosotros si empezamos a estudiar en las universidades este conocimiento ancestral y lo metemos al currículum. O sea, cuando nosotros vamos a la universidad, y cuando yo fui a la universidad hace un poquito de tiempo, ¿verdad? ¿Qué nos enseñaban? Que el cultivo, yo hice mi práctica, por ejemplo, en el cultivo de melón en el sur, o sea, nos enseñaban las grandes industrias, pero fue muy poco lo que nos enseñaron sobre esa agricultura indígena. Yo tuve que ir a la Mosquitia de regreso a mis raíces para aprender con 2007 mujeres un montón de cosas que yo ignoraba completamente. Cuando yo llego ahí digo, wow, de verdad que no sé nada. O sea, no sé nada de la realidad, solo sé teoría. Entonces, yo creo que eso podemos incorporarlo
Y más que un sueño, Renato, es reivindicar el derecho que tenemos los pueblos indígenas y originarios de este país, que hemos sido marginalizados. Sí. Que políticas que nos quieren llevar a nuestras regiones son megacárceles y cosas. No, Renato, necesitamos universidades tecnológicas indígenas. Si usted va a La Moquita y le dice a los 12 consejos territoriales, al pueblo Pech, al pueblo Garifuna, que estamos juntos conviviendo, al pueblo Tahuaca, vamos a hacer una universidad indígena, tecnológica, donde usted cree que la gente se va a poner a protestar en contra del ¿Usted que gobierno? va a salir Mirna Wood desde Nueva York oponiéndose a eso? Claro que no, Claro que no, ella va a decir, claro, ¿dónde está? Aquí tenemos la tierra, desde los consejos territoriales, aquí tenemos mire, una experiencia hermosa que viví en Colombia, ahorita que estuve ahí. La Organización Indígena de Colombia ha traído a los sabedores de medicina indígena y los tiene al mismo nivel que los catedráticos. ¿Sabe por qué? Porque todas las farmacéuticas hacen una gira a la selva de Colombia, hablan con 2 o 3 de esos sabedores y sacan 60 productos industriales farmacológicos. Imagínate. Mira, Rixi, si no contratas a Débora, Salvador, aquí tienes una profesional. Y si Salvador también anda perdido, Tito Apura, Nelson Ávila, yo sé que la contrata. Chano, no sé. Hilaridad provoca lo que estoy diciendo. Pero así son las cosas. Toda esta gente tiene el conocimiento. El conocimiento ancestral no lo tenemos ahí canalizado en libros de nuestros antepasados creando ciencia. Hace poquito escuchaba Países Bajos. Sí, ¿cuál era la disyuntiva de los Países Bajos en los años 50, 60? Que como están tan bajos, el mar se los iba a tragar. Y comenzaron con el conocimiento histórico a evitar que el mar se tragara a los Países Bajos, lo que conocen como Y aquí Holanda. varias comunidades están a punto de ser Oíme. tragadas y ya están siendo tragadas. Bueno, la semana pasada usted pasaba una noticia, 12 casas en La Ceiba ya afectadas por la erosión y que el mar está Los judíos cada vez con todos metiendo. los problemas que han tenido por el lugar donde la ONU dijo aquí van a vivir ustedes después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos problemas no han tenido? ¿Cuántos problemas no han tenido? Y con ese conocimiento histórico, tradicional, de la lógica iniciada por nuestros antepasados, miren lo que se ha convertido Israel, que no estoy hablando de eso que están haciendo en Gaza. No, claro. Ahí, por favor, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo los judíos en Gaza. Estoy hablando del conocimiento histórico que han aprovechado. Y nosotros con todo este conocimiento, ¿cuántos libros hay escritos sobre este conocimiento indígena? Muy pocos. Muy pocos. Y con el COVID Contados con los dedos. Contados con los dedos. Yo propondría, Renato, que miremos específicamente un video corto que me envió la ingeniera María Auxiliadora, que justamente nos introduce al emprendimiento de ella. El emprendimiento que pueden seguir como ejemplo muchas personas esta mañana. ¿Lo tenemos ya listo? Listo. Excelente, vamos con ello y después la pausa comercial porque me dicen que la Secretaría de Agricultura y Ganadería está al teléfono. Bueno, si es para enriquecer esto, fabuloso, bienvenido. Mi nombre es María Auxiliadora Ríos y soy fundadora de Terra Verde. Terra Verde es una empresa creada y dirigida por mujeres desde 2015, con el propósito de aprovechar las frutas y vegetales de pequeños productores que no tienen un mercado a quien ofrecerlo. Cuando Terra Verde comenzó éramos solamente 2 personas. Actualmente somos 10 personas entre lo que es la planta y la supervisión de tiendas. Trabajamos con pequeños productores de La Esperanza, de La Mesa, Intibucá, Comayagua y actualmente estamos comenzando a trabajar con Epaterique. Las frutas y vegetales que nosotros aprovechamos son de alta calidad, pero no cumplen con ciertos estándares de los mercados porque no tienen el tamaño adecuado o tienen ciertas deformaciones, pero son igualmente frescas, saludables y nutritivas. Nuestros productos son elaborados por mujeres que son capacitadas regularmente. Ellas preparan los alimentos cumpliendo con los estándares establecidos de buenas prácticas de manufactura. Nuestros productos son pulpa de fruta congelada, fresa, piña, maracuyá, piña con jengibre, no llevan preservantes ni edulcorantes. Tenemos productos innovadores como son los tacos con pollo que son elaborados con tortillas. También tenemos lo que son los snacks, que son chips
de vegetales. La campaña Plantatón HN, la campaña ambiental más grande de Honduras, impulsada por Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota, a través de su responsabilidad social corporativa en alianza con el ICF, las Fuerzas Armadas, a través del C9, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Municipalidad de San Pedro Sula y miles de voluntarios que conforman la Tropa Verde. Más que reforestación, Plantatón HN es educación y acción. Cápsulas educativas que promueven buenas prácticas ambientales, héroes ambientales que reconocen a quienes protegen nuestros recursos naturales, un libro, un árbol, iniciativa que une la lectura con la reforestación en centros educativos, entregas masivas de árboles en Tegucigalpa y San Pedro Sula, 10 años sembrando futuro, 10 años comprometidos con Honduras. Yo soy Plantatón, ¿y vos? Gracias por sus mensajes. Dice un televidente, ya existe la iniciativa llamada la Universidad Indígena y de los Pueblos. Tiene años de querer establecerse con personas originarias de San Manuel de Coloete y zonas cercanas pertenecientes a Gracias Lempira. Desafortunadamente no han logrado apoyo de ningún gobierno. Con mucho gusto puedo proporcionarles algunos contactos para que se les pueda dar seguimiento. Vamos a ver otra opinión. Qué gran debate, don Renato. Ese fue el sueño de Pompilio Ortega, Colegio Técnico en Medicina Natural y Cultivos. Ya México tiene una universidad de medicina natural. Y a través de X, José Mario escribe, sectores productivos agrícolas, en conjunto a gobierno, establecer prácticas de agricultura sostenible ante cambio climático, acceso, pago a crédito con reglas claras, fortalecimiento de las escuelas agrícolas y explorar mano de obra en las cárceles como método de reinserción social. Alex opina, se puede hacer florecer el desierto, producir comida en tubos, pero todavía tenemos los mismos problemas de siempre. Si pones socialistas a cargo del desierto, en 5 años hay escasez de arena. Y desde el más rico hasta el más pobre se han comportado como socialistas sin saberlo. José Luis Moncada escribe, la propuesta toral de Salvador Nasralla es regresar a la agricultura con un plan de mejora de tierras, cultivos técnicos, sistemas de riego, asistencia y apoyo en financiación y mercado, con mejora de carreteras, fuerte impacto en más trabajo. Matamoros también escribe, qué temazo, que es preocupante. Pregúntense cuántos candidatos a la presidencia, diputados o alcaldes conocen con propiedad el tema. ¿Cuándo van a regular su uso indiscriminado de químicos fertilizantes? Comemos químicos de miedo, escribe el televidente. Vamos a ver otra opinión. Un gobierno con objetivos bien claros dará prioridad para que sus conciudadanos tengan al alcance los suficientes alimentos nutritivos inocuos para la salud de una población. De ahí el tratamiento de los suelos es de suma importancia. El 95% de los alimentos vienen del suelo. Muchas gracias por opinar a través de nuestras cuentas. Mira, y yo he estado leyendo que, leí un artículo de Swingfob, y me recuerda que tenemos algunos planes de este tipo, el plan Nescafé en Honduras, que impulsa un modelo de caficultura sostenible que combina impacto ambiental, inclusión social y desarrollo económico, regenerando suelos y reforestando. Y uno no puede descartar históricamente que hay programas locales apoyados por la SAC con organismos internacionales para fomentar la competitividad agrícola sostenible, por ejemplo el maíz en Choluteca. El problema es que no se masifican, no se priorizan, no se masifican. Bueno, antes de tener aquí a la Secretaria de Agricultura y Ganadería, cuando la tierra muere, muere el futuro. Este debate no es una opción, es una alerta. Aún podemos salvar la tierra y con ella el futuro de Honduras. Si no defendemos nuestra tierra, ¿quién lo hará por nosotros? Salvar la tierra es defender a Honduras, porque sin ella no tenemos patria. La ministra
de Agricultura, Laura Suazo, aquí en Frente a Frente. Ministra, adelante, buenos días. Buenos días, don Renato, muchas gracias por la oportunidad y como siempre un saludo a la audiencia y especialmente un saludo a los héroes y heroínas que tenemos en Honduras, que son nuestros agricultores y nuestras agricultoras. La parte que logré captar y escuchar de este programa, los felicito por este tema. Y antes de todo le quiero pedir que me dé un espacio en sus programas para poder compartir lo que estamos haciendo. Mire, el tema de agricultura no debe ser un tema político, es un tema nacional, es un tema de vida. Y cuando hablamos de agricultura, lo que he escuchado, estoy completamente de acuerdo con los expositores, a quienes felicito por la pasión que demuestran. Pero también quiero decirles, los invito desde ya, la próxima semana, pongamos fecha y vengan, aquí somos de puertas abiertas, esta es casa para los agricultores. Tenemos unas 9 oficinas regionales, todas han sido remodeladas, reconstruidas, recuperadas a nivel nacional. Fíjate, y ahí hay salones para los productores. Entonces, no, lo digo cuando usted menciona y habla sobre los candidatos y eso, no quiero tocar el tema político, quiero tocar el tema que es de necesidad de país y de lo que hacemos. Y mire, le quiero decir, Laura, que solo hay un tema... Solo un segundito, Laura, pero aquí nadie está politizando el tema. Y no nos perdamos en eso, nadie está politizando el tema. Okay. Así que hemos hablado de la historia del país. Por favor, aquí nadie está politizando el tema. Ok, don Renato, quiero decirle a usted y al pueblo que el tema de agricultura orgánica es sumamente importante, lo estamos apoyando, lo estamos impulsando. Tenemos productos de café, de cacao, de cardamomo, de marañón, por ejemplo, que están posicionados en cualquier país, exportándose, y una de sus características es de agricultura orgánica. En lo que tenemos en nuestra gestión, hemos certificado más de 64.708 hectáreas de agricultura orgánica, productos que tienen mayor valor, etcétera. Tenemos 14.278 productores certificados. En el 22 que agarramos esta secretaría, ni siquiera teníamos disponibilidad ni de fertilizante químico, por todas las razones que veníamos de post-COVID. Pero eso fue sumamente importante para dar apertura a un nuevo, vamos a decir, una nueva visión de agricultura donde se ha certificado fertilizante orgánico. Desde lo que es ese fertilizante orgánico, también promovemos un bono tecnológico orgánico. ¿Y qué significa eso? Que todos estos productores certificados que han pasado por todos los análisis científicos de certificar su fertilizante, también se compran a través del bono a productores nacionales, a todo el que ha ofrecido y se ha entregado para crear una nueva cultura. En cuanto al tema, por ejemplo, de que no hay atención, mire, si ni siquiera había extensión en este país, le quiero compartir al pueblo que estamos dejando ya aprobado el Sistema Nacional de Extensión, que es una obligación que tiene el Estado y el gobierno de cualquier turno de brindar asistencia técnica. Y la agroecología, la restauración y el tema de producción orgánica forma parte ahí. Sí hay políticas, y en el diciembre del 2023 se aprobó la política de Estado del sector agroalimentario de Honduras para 20 años, y no se puede tocar, crucen gobiernos, crucen ministros, no puede tocarse, y es prioridad. Todos esos temas, igual que es prioridad el tema de enfrentar el cambio climático. El próximo mes, en octubre, vamos a presentar los resultados ya, los preliminares, y en diciembre los finales del Censo Agropecuario Nacional, después de 32 años de no tener un censo. Y aparte de eso, con la política vino un proyecto que se llama Suelos de Honduras, y por eso lo creamos, porque no existía ni siquiera un antecedente histórico. En ese proyecto, precisamente asociados con la FAO, con el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, con fondos de Estados Unidos y liderado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, llevamos este proyecto donde estamos haciendo el primer mapeo digital de suelo. En ese mapeo digital se están fortaleciendo los laboratorios de suelo de todo, de academia, públicos y privados, para tener esa capacidad. Imagínense que seguimos produciendo sin ni siquiera saber cuáles son las características de las necesidades de esos minerales, de esos ingredientes que necesita un fertilizante.
lo hacemos por tendencia, vamos y compramos, pero Honduras ya lo va a tener en un par de años. Esto ya va a ser un bien público que va a una plataforma en la web de acceso público, igual para suelo, para agua, para el censo, para precios de insumos, para precios de productos. Es el CISAGRO, eso lo estamos dejando y creo que eso va a ser muy importante para el sector. La última vez que se actualizó un mapeo de suelo fue hace 55 años en el país. No puede Honduras seguir así y no podemos quedar de esa manera. No vamos a ir a un colapso y en este país no podemos ir a un colapso productivo, en primer lugar porque está la normativa, está el trabajo de tanta gente que producimos y sin embargo lo que sí es importante es que tenemos tantos profesionales como los que están participando y otros, pero nadie quiere venir a trabajar al gobierno. Si en la Secretaría de Agricultura y Ganadería es un motor fundamental de vida de este país. Yo me canso de andar buscando especialistas, pero yo creo que a eso me refiero, hay que dejar a un lado quizás uno mismo y hacerlo como un servicio público por este país. Así que las puertas están abiertas. Laura, vamos a hacer... Laura, que es igual, solo déjeme terminar. No, permítame, no. Vamos a hacer un programa con usted la otra semana, porque yo quiero que en su corazón y en su cerebro quede algo. Siempre la he estimado, la estimo y la estimaré, porque sé la persona que es. Gracias, muchas gracias. Y quiero que quede algo más interno todavía. Este programa no se hace por coyuntura política, ni lo queremos politizar. Entiendo eso. Correcto, Renato, correcto. No, mire, estamos claros. La estimamos. Esto más. Igual. Hoy mi productor va a consensuar con usted el día que vamos a hacer este programa. Solo quiero un minuto, Renato. Correcto, por favor, sí. Estamos haciendo muchos cambios. Ayer, por primera vez en la historia del país, se saldó una deuda histórica al crear una mesa de mujeres rurales en Honduras. Ni siquiera eso tenemos en Honduras y queda ya para dar respuesta a ese tema. Pero hoy vamos a lanzar en un par de horas un evento que es el 140 Asamblea de la Organización Internacional del Café. Y lo vamos a tener en Honduras en octubre, y eso es bien importante para el país. Es un reconocimiento a Honduras por esa producción de café, y es un café que es orgánico. Y mire, vamos a tener esa reunión, pero en temas de café estamos dejando 150 millones de plántulas en un proceso que es de repoblación del parque cafetalero y bajo principios orgánicos. Laura, me comprometo. Necesitamos ese programa y yo sí quiero hablar con los expositores, si ellos por favor pueden venir a mi despacho la próxima semana también, inmediatamente de ese programa. Excelente. Me pasan los contactos y miren, esto no ha terminado, faltan meses todavía, 4 meses de trabajo. Y todo lo que podemos incluir, lo vamos a incluir y lo vamos a dejar. Y si Rixi gana, faltan años. Pero quien sea que gane, por favor, hombre, sigamos impulsando esta política. Gracias, Laura. En este momento mi productor se va a poner de acuerdo con usted. Por favor, a la Apple TV, rapidito, segunditos. Miren a mi WhatsApp personal. Cuánta gente linda mandando ideas. Héctor Luna, Juan Carlos Segovia, Luqui Medina. Luqui, tú vas a estar también aquí, Luqui. Pero miré uno aquí porque es de un primo mío que lo estimo mucho, que me dice Nello Villafranca, Honduras solo sirve para pasear y no para vivir, y mucho menos para trabajar o hacer negocios. El pueblo de Honduras tiene un cáncer social innato, arraigado en el ADN de sus habitantes, que saca flor de piel la miseria, el hambre y la desesperación por el dinero, ya que ven a los extranjeros como una fuente de ingresos de un solo uso. Ese cáncer se llama la ley del más vivo. El hondureño no ve más allá de sus narices y no se da cuenta el beneficio del establecer negocios íntegros y constantes donde el extranjero regrese y recomiende una y otra vez el servicio a producto. Pero esto tenemos que terminarlo. Mira cuánta provocación con estos temas generamos. Así es. Vamos a la pausa.